Bienvenidos a todos a este curso sobre los sacramentos de curación. Como había dicho, aprovechando todo el tiempo y todo el trabajo que se dedica a hacer un encuentro así, entonces no solamente serán dedicados a los candidatos que están preparando al diaconado permanente de la diócesis de Comodoro Rivadavia, sino también vamos a disponibilizarlo en YouTube, así como una riqueza que muchas personas pueden disfrutar. Entonces, es para los diáconos, pero también vamos a abrir a todos estos breves encuentros que vamos a hacer. Sacramentos de la curación. Se refiere al sacramento de la reconciliación y al sacramento de la unción de los enfermos. Tendremos 5 lunes, como habíamos programado. Entonces, 3 lunes, 3 encuentros vamos a dedicar al sacramento de la reconciliación y 2 encuentros al sacramento de la unción de los enfermos. Bien, entonces empezamos así, de una manera, presentando un poquito lo que vamos a hacer. Dice, el estudio del sacramento de la reconciliación exige ser realizado, puede ser realizado de muchas maneras, pero la manera más completa es ver una pluralidad de instancias, de aspectos que ilumina este mismo sacramento. Entonces, la instancia bíblica, histórica, antropológica, litúrgica, dogmática, ecuménica, espiritual y pastoral. No tenemos tiempo de ver en profundidad todo, ¿no? La idea es dar una mirada general, pero que deje clara el significado de ese sacramento y más que nada cómo poder vivirlo también, transmitirlo y vivirlo de una manera más profunda. Entonces, en el presente estudio centraremos nuestra atención sobre las dimensiones antropológica, bíblica y litúrgica, fundamentalmente, esas 3 partes, sacando después algunas consideraciones pastorales, como renovar también un poco la vivencia de este sacramento. Los temas que abordaremos serán estos. La problemática, empezaremos así con una mirada general en la problemática actual de la práctica de la confesión. Después, el sacramento de la penitencia como una realidad antropológica. Un tercer capítulo serán las bases bíblicas del sacramento de la reconciliación. Un cuarto capítulo, el sacramento de la reconciliación, una realidad sanante y liberante. Y después un enfoque más pastoral del sacramento de la reconciliación. Este serán entonces los temas que trataremos. Nuestro camino. Para eso siempre dejamos unas referencias bibliográficas. No son tanto materiales para ser leído así de corrido, sino para tener en cuenta y saber por lo menos que existe ese tipo de material. Y después indicaremos también algún resumen que podemos tener archivado. Entonces, como referencia bibliográfica tenemos los documentos del magisterio, los documentos de la iglesia, puse así desde los más antiguos hasta los más modernos, no están todos, pero más o menos los más importantes.
No voy así ahora a leer, a repasar todos, ¿no? Los dejo ahí escrito. Ustedes pueden pausar el video, ir escribiendo, leyendo con calma. Está en el título, la fecha y todo. Solamente de estos acá, resalto el último, es exhortación apostólica, reconciliatio et penitencia de Juan Pablo II, que es un documento de referencia, ¿no?, a ese tema. Bueno, el tercer último también, el ritual de la penitencia, siempre al comienzo de todos los rituales de la iglesia hay como una larga introducción que da toda la teología y el significado del sacramento. También es muy útil consultar. Hay otra página de bibliografía, algunos documentos del Concilio Vaticano II. Bueno, acá no puse la legenda, quien está un poco empapado de los documentos del concilio, ¿no? LG es Lumen Gentium 11, SC Sacrosanto Concilium, son todos documentos del Concilio Vaticano II, y PO Presbyterorum Ordinis, que hablan así, no de manera extensa del sacramento, pero lo citan y dan, ¿no?, la idea central. Bueno, nuestro catecismo de la Iglesia Católica, los números 1420 a 1484, ese es un resumen fundamental, llamamos, ¿no? Si uno quiere tener de todos esos documentos de la Iglesia un resumen, saben que el Catecismo de la Iglesia Católica tiene una parte dedicada a todos los sacramentos. Entonces, esta parte es sobre el sacramento de la reconciliación. Cuando hablaremos de la unción de los enfermos, también va a haber el catecismo sobre la unción de los enfermos. Bueno, hay otros documentos, también puse el Papa Francisco, algunos, siempre a ocasión de los jubileos son siempre tiempo de misericordia, y Papa Francisco hizo uno específico sobre la misericordia. Entonces, tocó varias veces ese tema de la reconciliación. Último, yo puse un sitio que después dejo en la descripción del video, que es de Merkabah, no sé si conocen ese sitio, que es un sitio de teología, de pastoral, donde es posible encontrar un archivo enorme de todos los temas teológicos. Pero ese link, ese enlace, está específico sobre ese sacramento. Recoge un montón de aportes de profesores, teólogos, escritores, bueno, sobre varias temáticas del sacramento de la reconciliación. Como hemos dicho al comienzo, lo podemos ver desde el punto de vista bíblico, litúrgico, patrístico, pastoral, bueno, y ecuménico. Entonces, ahí está bastante. Yo saqué mucho de lo que, para armar ese video, para armar ese PowerPoint, yo saqué, ¿no?, de ahí. Bueno, a veces yo tengo que bajar acá para no tapar. Bien, y entonces está ahí. Volviendo un poquito atrás, a ver si no tapé nada. No. ¿Qué hago con este busto parlante que da profesor virtual? Bueno, que ayuda un poquito no solamente a tener una voz abajo del texto, sino también ver quién habla, ayuda un poco más a seguir. Bueno, entonces esas son las referencias que tenemos en cuenta para estos encuentros. Bueno, entonces empezamos una breve introducción contextualizando nuestro sacramento. El sacramento de la reconciliación, y más adelante de la unción de los enfermos, es parte de los 7 sacramentos de la iglesia. Ahora no podemos retomar
todo lo que significa toda la sacramentaria, ¿no? Existe una materia específica sacramentaria sobre la realidad de los sacramentos, que es la sacramentaria general. Después la sacramentaria especial de cada sacramento. Entonces está dentro de los 7 sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Son signos eficaces que comunican una gracia. Dicho de otra manera, es la extensión de la obra de Cristo o que Cristo obra a través de la iglesia. Entonces el mismo obrar de Cristo que perdonaba y que curaba llega a esta generación a través de los sacramentos, donde es el mismo Cristo que obra. Por eso la introducción acá, eso saqué ya listito, dice símbolos del encuentro con Cristo en la iglesia. Bueno, hay toda una manera de entender esta palabra, símbolo del encuentro con Cristo. No es algo así simbólico como normalmente entendemos, sino real. A través de signos y palabras, Cristo obra a través de las manos de la iglesia, ¿no? A través de las manos del ministro. Entonces, todos los sacramentos son la obra de Cristo a través de la iglesia. Entonces, los 7 sacramentos los dividimos en 3 grandes grupos: los sacramentos de iniciación cristiana, los sacramentos de curación, los sacramentos de servicio a la comunidad. De iniciación son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, que es el inicio de la vida santa y de la misión. En esta vida, en ese camino hacia la santidad, experimentamos nuestra debilidad, experimentamos nuestras caídas, y hay un sacramento que vela por la salud del cuerpo y del espíritu, que sana las heridas, que levanta el caído y que lo que lo fortalece en el camino, que son los sacramentos de curación que vamos a ver, y 2 sacramentos al servicio de la comunidad. Llamamos así el orden sagrado, los que se ordenan los sacerdotes, los consagrados, y el matrimonio. Contribuyen a la salvación por el servicio que prestan. Podemos decir así, es un servicio a la vida, un servicio a la comunidad y un servicio a la salvación, porque es un servicio de entrega. En ese sentido, todos los sacramentos, dice el documento de la Iglesia, tiene su fuente y su cumbre en la Eucaristía, donde nos lleva la vida sacramental, la vida de amistad con Cristo, a ser pan partido para los demás, a vivir la Eucaristía, a ser personas eucarísticas. Entonces, bien, nos concentraremos sobre la penitencia en esos 3 encuentros, y después 2 encuentros sobre la unción de los enfermos. Bien. Entramos un poquito más dentro de nuestro tema. A lo largo de la historia se han dado diversos nombres a este sacramento. Entonces, normalmente los nombres se tomaron del significado o de las varias partes que componen el sacramento, que ahora veremos. Entonces, sacramento de la conversión, pues Cristo nos llama a la conversión, a la vuelta al Padre, ¿no? Veremos más adelante que ese será un poco el centro, el alma del sacramento de la reconciliación, es decir, la conversión, la vuelta a Dios. Sacramento de la penitencia, porque se sigue todo un proceso de conversión. Para la conversión es necesario un arrepentimiento
y una reparación. Pues vamos a ver, cuando veremos las partes del sacramento, veremos mejor eso. Entonces, la penitencia normalmente era un acto de que el penitente hacía después de la confesión para reparar el pecado cometido. Sacramento de la confesión, muy usado también porque declaramos y confesamos los pecados ante el sacerdote. Sacramento del perdón, porque, bueno, quedamos absueltos, es donde nos viene perdonados los pecados. Y también sacramentos de la reconciliación. Reconciliar es como restablecer un vínculo que se había roto. Entonces, ¿por qué? Hay una reconciliación con Dios, con la iglesia, con los hermanos y con nosotros mismos. Entonces, ¿cómo pasó con los sacramentos de la Eucaristía, que a veces se fue usando nombres de las mismas partes de la Eucaristía para llamar la misa? Por ejemplo, fracción del pan, por ejemplo, comunión. También pasó con el sacramento de la reconciliación. Entonces, hay todas esas maneras, lo podemos llamar así y está bien. No hay una manera. Si yo acá en el título hubiese puesto acá, en el título hubiese puesto sacramento de la penitencia, estaba bien, lo mismo del perdón o de la reconciliación. Pero me gusta más la palabra reconciliación porque la veo así, un poco más completa. O espera acá que me achico un poquito. Bien. Bien, entonces eso para que podamos por lo menos estar de acuerdo cómo llamar, ¿no? Porque vamos a leer también los documentos de la iglesia estos varios términos. Bien, empezamos con ahora introduciendo, entrando un poquito más en este sacramento, con ese subtítulo o título, ¿no? El primer capítulo, que es la problemática actual de la práctica de la confesión, o de la vivencia de la confesión, de la reconciliación. Entonces, la reconciliación como una necesidad humana. ¿Qué quiere decir eso? Que la misma realidad humana tiene adentro de sí como un llamado a la reconciliación, como una necesidad a la reconciliación, que después uno puede considerarla, no considerarla, vivir de una manera, vivir de otra, pero si miramos ahora con un poquito más de profundidad la realidad, vemos que hay una necesidad a la renovación, a la reconciliación. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del hombre, de nuestra humanidad, ¿qué experimentamos? Experimentamos experiencias de frustración, amenazas existenciales, como los peligros, puede ser las enfermedades o los accidentes, lo que pasa. Bueno, ahora estamos en tiempo de pandemia, amenazados todos en ese sentido. Ruptura interior, tenemos discusiones, tenemos desentendimientos, tenemos rancores, tenemos fracturas, ¿no? Que llevamos adentro. Falta de identidad, el no sentido, el vacío de la vida, los fracasos que a veces deja la persona desorientada. La inocencia, pues vendremos un poquito de manera más profunda eso después. No inocencia en el sentido que llevamos adentro como esta herida original, ¿no? Como todos nosotros tenemos como una faja oscura en nuestro ser, que la iglesia después llamará pecado original, pero es muy iluminante esta parte. Entonces, desde el punto de vista del hombre, de
sea de nuestra constitución, sea de nuestro estar encarnado en una realidad, hacemos estas experiencias. Que nos empuja a una búsqueda de reconciliación, a una búsqueda de perdón, a una búsqueda de reconstrucción cuando pasamos por estas experiencias. Desde lo social también experimentamos guerras, injusticias, relaciones conflictuales, violencia, mundo alienado y alienador, es decir, promesas a buen mercado de felicidad y que no dan la felicidad, sueños así creídos y que al final que no llevan a nada. Entonces, ese es un poco lo que quiere decir alienado y alienador. Y desde la búsqueda universal del hombre, bueno, hay una búsqueda de paz, una búsqueda de felicidad, una búsqueda podemos aumentar acá el listado, una búsqueda de liberación, una búsqueda de reconciliación en ese sentido, de comunión. Nadie se siente en paz cuando está distanciado del otro, cuando se rompió, ¿no?, la relación con alguien. Entonces, hay una búsqueda independientemente de la religión de cada uno, de las creencias de cada uno, inscrita en la naturaleza humana, esa búsqueda que llamamos de felicidad, que en el fondo son todas formas de vivir el amor, y veremos más adelante que la reconciliación, el perdón, es, podemos decir así, la forma esencial de amor. Bien, entonces mirando ese cuadrito, uno podría decir, aquí estamos, es la vivencia de cada día, esta es la realidad. Y entonces la realidad misma pide reconciliación. Eso de alguna manera lo vivimos en lo personal. Cuando pasamos por momentos difíciles, normalmente buscamos ese sacramento. Cuando experimentamos en la piel una de esas realidades que está acá, normalmente la parte antropológica, pero también de lo social, recorrimos a un lugar de escucha, un lugar de fortaleza, un lugar de sanación. Bueno, entonces esta era una cosa que todo hombre experimenta. Seguimos adelante. En el contexto actual, ¿cómo si la realidad es esa, ¿no? ¿Cómo el hombre da una respuesta a eso? ¿Cómo ve esa realidad? Que después la iglesia iluminará como realidad de pecado, la parte social. Acá dirá también, el Papa habló de estructuras de pecado, aunque la sociedad no es un ser personal, pero los engranajes que la debilidad del hombre y el pecado del hombre puso en marcha se volvieron casi como autónomas. Cuando uno entra en ese contexto social, bueno, se corrompe. Yo no voy a citar así explícitamente ciertos contextos donde eso es muy patente, donde si uno es justo y entra ahí, seguramente o no va a aguantar mucho tiempo o tendrá que adaptarse al lugar y corromperse. Bueno, entonces, ¿cómo el hombre vive esa realidad? En relación al sacramento, siempre el primer capítulo es
la problemática actual de la práctica de la confesión. Entonces, si la realidad llama a la reconciliación, pero hay unas barreras para que el hombre de esta realidad, de esta necesidad de reconciliación, llegue a la reconciliación. Bueno, entonces hay unas barreras, hay motivos antropológicos que dificultan eso. Entonces, primero puse acá separación entre sacramento y vida. Muchos, claro que cuando hablamos de sacramento, cuando hablamos de pecado, hablamos de desde la mirada de fe, ¿no? Eh, desde lo espiritual. Para quien vive los conflictos que decíamos ahí en la diapositiva anterior, muchos buscan el psicólogo, otros en una situación menos grave, hablar con alguien, hablar con un amigo, uno busca un consejo con alguien. Pero en relación a los bautizados, llamamos así, vemos esta separación entre sacramento y vida. Es decir, no se encuentra en los sacramentos respuesta a lo que está viviendo. Tal vez piensa en el conflicto que está viviendo, en el vacío que está viviendo, en el dolor que está viviendo, que el sacramento no lo pueda ayudar. Falta de madurez humana y espiritual. También es en la misma línea. Nosotros crecemos humanamente, tenemos problemas nuevos, tenemos conflictos nuevos, situaciones nuevas, donde está involucrada nuestro futuro, nuestra responsabilidad, el sentido un poco de nuestra existencia. Bueno, y lo espiritual no acompañó eso. Quedamos con el catecismo de primera comunión, muchos, que no da más una respuesta a los problemas que estoy viviendo. A veces hay una inmadurez también humana, es decir, inmadurez afectiva. Cada uno, bueno, creció en un contexto histórico, afectivo y trae, ¿no?, sus dificultades. Inmadurez de relación, inmadurez delante del sufrimiento mismo, fortaleza delante de la vida. Bien. Conciencia del pecado. A veces tenemos una conciencia, hablando de los bautizados acá, de los cristianos, muy jurídica, del pecado. Entonces, como mancha, como transgresión, como sentido de culpa, vamos a ver más adelante que el sentido de pecado es muy distinto. Solo para anticipar una cosita, el sentido de pecado se da dentro de una relación con Dios, porque es fundamentalmente la ruptura de una relación. Es el sentido de pecado, pero esa relación no está por la separación, porque la persona abandonó la vida sacramental, porque tiene una catequesis deficiente, va a experimentar una culpa, va a experimentar así según un listado de principios que tiene. Cuando falló en relación a ese listado, bueno, siente que transgredió, ¿no?, que desobedeció una norma. Bien, hay motivos teológicos para que dificultan la práctica, ¿no?, de la confesión en el contexto actual. La falta de sentido eclesial también. Vamos a ver que el pecado tiene dos rupturas. No es solo se rompe la relación con Dios, sino que se rompe la relación con la iglesia. Pero si uno ya se alejó o no tiene, ¿no?, una vida dentro de la iglesia, claro que no va a sentir eso, y ni la necesidad de confesarse con la iglesia, entonces de confesarse a un sacerdote. Pues lo veremos más adelante eso. Entonces falta de sentido eclesial.
Una concepción empobrecida del sacramento, bueno, como decía, sobre la conciencia del pecado, también se puede decir sobre el sacramento de la confesión, ¿no? Se vive como algo más psicológico, algo para limpiar la conciencia, o alguien así que está acostumbrado, podemos decir, cada tanto se confiesa, ¿no? Porque eh, siente una necesidad existencial, sino que eh, por tradición, o porque es Navidad, o porque es Pascua, o porque es la fiesta de un santo, porque es una otra ocasión, ¿ah? Pero el para cumplir, ¿no? A veces muchos lo viven así. Entonces, una concepción jurídica del pecado. Hubo tiempos que hasta hubo una ley en la iglesia que había que confesarse o comulgar por lo menos una vez al año, ¿no? Entonces eso como, bueno, para cumplir el precepto. Y motivos pastorales también de parte de la iglesia hubo o está en muchos lugares una pastoral deficiente hacia ese tipo de sacramento, es decir, se desconoce lo que es el pecado y la reconciliación. Entonces esperamos que con estos encuentros también los que están viendo por los medios que pueda ayudar, ¿no? A crecer en ese sentido. Eh, Muchas veces no hemos hecho hincapié mucho en la Eucaristía y que ya es difícil, por ejemplo, mirando a los chicos de catecismo, ¿no? Hacer que participen de la Eucaristía, mucho menos este sacramento, que en algunas situaciones se reduce durante la preparación de los chicos a los sacramentos a 2 veces, se confesan 3 veces. ¿Ah? Entonces, también por la falta de sacerdotes, la cantidad, ¿no? de chicos que tendría la necesidad, entonces lo hacemos ahí antes de tomar la primera comunión o antes de tomar la confirmación. Entonces no hubo un camino, también teniendo en cuenta la edad de los chicos, la experiencia que tienen, ¿no? De la primera plantilla que vimos al comienzo, de toda esa situación de dolor, frustración, conflictos, ¿eh? Que muchos tienen, pero muchos no tienen. Entonces viven el sacramento como algo así, ¿no? Desencarnado, pero más que vivir una, dos, tres, 4 veces, más que el número, es cómo dar profundidad y hacer ver la relación que tiene entre, como se decía al comienzo, sacramento y vida. Bien, entonces, bueno, hasta acá era para así dar un pantallazo y una introducción a asomarnos un poco a esta problemática del sacramento. Todavía no hemos dicho nada, solamente una introducción para ubicarnos, ¿no? Y sí, llamarnos un poco la atención, ¿no? Sobre esta realidad y sus dificultades general. Todo eso lo vamos a retomar al final, dando un poquito una respuesta, llamamos así, unas indicaciones más pastorales sobre esa temática. Bien, entonces como introducción, pienso que puede bastar hasta acá. Y, y pasamos al segundo capítulo, que es el, sacra- el sacramento de la penitencia como realidad antropológica. ¿Mm? Antropos significa hombre, ¿no? Antropología, el estudio del hombre. Siempre cuando hablamos de realidad antropológica hace referencia a la existencia humana, al ser, del hombre. Bien, entonces, primeramente vemos que
mm, siempre en la historia por la realidad misma, ¿no? Que habíamos dicho de la debilidad que el hombre lleva adentro de sí por el contexto peligroso, llamamos así, en que vive, por su búsqueda de felicidad. Siempre hubo en la historia algunos ritos de expiación, algunos ritos de purificación. ¿Ah? Se volvemos atrás en las culturas, no tenemos el tiempo de profundizar eso, ¿no? Es una parte de la antropología que estudia esa actitud humana de buscar expiación. Entonces, cuando se manifiesta un estado de enemistad, ¿ah?, o de separación o de ruptura entre el individuo y la comunidad y la divinidad, o entre la comunidad y Dios, la divinidad, llamamos así, se buscaba estos tipos de expiación, ¿ah?, de reconciliación, para que se pudiera unir lo que se había roto. Entonces, si vemos en las culturas antiguas, cuando pasaba algo, una inundación, una sequía, ¿no?, y se pensaba que Dios no estaba más, los favores de Dios no estaban más hacia el pueblo, porque Dios estaba enojado por alguna cosa, porque se sentía que habían fallado en algo en relación a Dios. Bueno, hacían estos rituales. Entonces los elementos comunes, purificadores de sus rituales, eran la agua, el fuego, ¿no?, y la sangre. Hasta en ciertas culturas, hasta los sacrificios humanos, se hacía para agradar, ¿no?, para aplacar o para obtener los favores de los dioses hacia este pueblo. Cuando en muchas culturas también, hasta hoy, en ciertos pecados personales también se pagaba con la sangre. Otros rituales que vemos también en el Antiguo Testamento es, bueno, el agua o el fuego era usado para esos ritos de purificación. Son elementos que después en un cierto sentido serán admitidos con un significado completamente nuevo también dentro de la escritura. Eso para que no tengamos en cuenta que no es los ritos de expiación, llamamos así, más de expiación, porque se hacía hincapié en la palabra, en esa parte donde uno expía, donde resuelve, ¿ah?, la ruptura. Bien, otro mundo también que no es que donde había no el sacramento, pero esa realidad de arrepentimiento, de reconciliación, era en la catarsis griega. Es decir, las tragedias encenadas en el teatro, las tragedias griegas muy famosas, llevaban a los espectadores a verse como un espejo en esta tragedia, ¿no? Un poco también hoy como pasa en la televisión. Cuando vemos una película muy triste, a veces lloramos. Cuando vemos una película de violencia, reaccionamos de una cierta manera. Entonces los espectadores ven proyectadas en los actores sus pasiones y el castigo, ¿no?, que merecen los actores. También ellos, de alguna manera, eso se refleja en ellos y ven también merecedores de lo que viven los actores, ¿no? No había pantalla, como decía, hoy eso lo vemos, lo experimentamos de alguna manera también ¿no?, en las películas. Entonces la tragedia, la escena en el teatro somete
el espíritu de los espectadores, el espíritu humano, a profundas conmociones que lo purifican. ¿Ah? Entonces, cuando querían pasar un mensaje, la escena da un mensaje, no es solo algo que está así delante de los ojos, sino que entra también adentro del corazón. Y el mismo vivir espiritualmente, llamamos internamente, lo que era representado en el escenario, era una forma de, llamamos ahora, tomar conciencia, ¿no? De purificarse en ese sentido. Y lo, lo específico nuestro, la conversión religiosa o la penitencia religiosa, es decir, dentro de la relación con el Dios personal. Entonces, esta supone un cambio en el modo de pensar y de obrar, donde no es dejado solamente al humano. Esa es la gran diferencia y la gran, llamamos así, novedad con los otros ámbitos, que es más bien humanos. Acá no es solo a esa necesidad que el hombre tiene de reconciliación o de búsqueda de reconciliación, interviene la misma acción de Dios, que invita, impulsa, sostiene la respuesta a la conversión. Entonces, estas dos dimensiones, sea del humano, de la iniciativa humana, llamamos así, de la iniciativa divina, van juntas. Pues veremos más adelante el mismo Juan Bautista va a decir: yo los bautizo con agua para la conversión, pero llegará uno que los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así será uno que tomará la iniciativa y realmente cambiará los corazones. Yo los bautizo para que puedan mirar y estar abiertos a esta realidad, pero hay uno que va a intervenir y los va a bautizar en espíritu y fuego. Bien, entonces en ese sentido se ve sí, como introducción, la conversión religiosa. Por supuesto, nos vamos a concentrar ahora en ese punto. Sería lindo el estudio de los ritos antiguos, griegos, bueno, pero no nos concentremos ahora en lo que es la antropología a la luz de la revelación. Acá parece que no está tapando nada, porque a veces así. A veces estoy acá al ladito, pero a veces tapo. Bien, a la luz de la revelación. Entonces, ¿cómo la iglesia mira, cómo leemos esa realidad antropológica, la realidad de debilidad del hombre, esa necesidad de reconciliación, de purificación, de cambio que constantemente el hombre está llamado? Entonces, vemos que acá no sé si se ve, es un círculo, bueno, acá están las flechitas, pero no pude poner blanca por, bueno, muchos detalles. Entonces es un círculo con unas flechitas. Entonces, de Dios sale, de sus manos sale todo bueno, todo santo. Nos creó a su imagen y semejanza. Dice San Pablo, vamos a poner allá al final, que antes de la creación del mundo, Dios nos eligió en Cristo, a imagen de Cristo, para que fuéramos santos e irreprochables. Ese es el gran plan de Dios. Y todo lo que salió de Él, salió en vista de este plan, para que el hombre pudiera experimentar la plena comunión con Dios. Y esta es una comunión que se da en el amor.
La santidad es la plenitud del amor. Como no existe amor sin libertad, para una relación de amor es posible solamente aceptándola libremente, acogiéndola libremente en el corazón. El hombre, Dios dio la libertad al hombre y la misma libertad significa que puede decir no a esa relación con Dios. Y entonces, ahora, tal vez más adelante, cuando hablaremos de la parte bíblica, tal vez retomamos este punto. Entonces acá la escritura al comienzo narra la caída, es decir, el no de Dios a este hombre, la separación del hombre de Dios, de la amistad con Dios, que tiene como consecuencia una ruptura de la comunión entre ellos, entre hombre y hombre, y entre hombre y creado. Dios no abandona al hombre en su situación de pecado, de separación, sino que este plan que él había pensado desde antes de la creación del mundo sigue en pie y lo lleva adelante. Entonces, ese amor creador, ¿no?, después de la caída se transforma en amor redentor, llamamos así. Dios fue a buscar el hombre caído, con toda una historia de preparación, llamamos así, que se llama historia de la salvación, donde Dios fue acercándose a la realidad del hombre hasta asumirla completamente en Jesucristo, en la encarnación, donde Él, como dice la carta a los Hebreos, personalmente, no más por medio de profetas, por medio de mediadores, habló al hombre, sino personalmente a través de su Hijo, para rescatarlo de su situación. Dice San Pablo, asumió la condición de siervo hasta la muerte, hasta experimentar sobre sí todas las consecuencias de esta naturaleza herida del hombre, de la naturaleza caída del hombre, para restaurarla con su resurrección. Y esto es lo que llamamos redención, salvación. Sacó el hombre en la humanidad redenta de Cristo, viva de Cristo, lo abre otra vez el acceso a Dios, llamamos así, a la comunión con Dios, lo que había perdido. Entonces, y acá está el cuadrito de San Pablo que había puesto antes para que quede ahí grabadito. Entonces, el hombre, el título de la antropología a la luz de la revelación, lo vemos dentro de esta mirada, ¿no?, que está acá representada. A veces decimos, ¿por qué Dios se encarnó? ¿Ah? Y decimos, para salvar al hombre del pecado. Esto es cierto, pero no es completo. La encarnación de Dios pasó por la restauración del pecador, pero el fin no era solo para morir por los pecadores, era para llevar los pecadores al cielo. Entonces el plan de Dios era que todos fuéramos a imagen de Él, pero se dio el pecado, el amor de Dios tuvo que pasar por esta realidad, transformarla y llevarla otra vez al plan que Dios había pensado, restauró la naturaleza humana según el plan de Dios. Entonces es el fin de la encarnación, llamamos así. Pero son dos temas más de un poco de dogmática, pero tenemos que, importante tener presente. De hecho, porque esta era la situación del hombre, Cristo pasó por ahí y es la única que conocemos. Entonces,
Algunos teólogos especulan, bueno, si el hombre no tuviese pecado, Cristo tendría encarnado, todas así, especulaciones que lo que tenemos que tener en cuenta es que era la realidad y es la realidad, ¿ah? Del hombre caído, y por ahí pasó, ¿no? La revelación de Dios. Bien, entonces, eso estamos así, de manera general, introduciendo. Ahora nos concentramos un poquito más en lo que es esta caída, esta herida, ¿no? Que el hombre lleva. ¿Por qué es importante eso? Porque primero es algo que tenemos todos, ¿ah? Y que como decíamos al comienzo, se manifiesta antropológicamente en nuestra existencia, en nuestras relaciones, en nuestro social, constantemente. Bueno, la iglesia da una luz sobre eso. Entonces, vamos adelante. Entonces, la caída original, hemos dicho, no es fundamentalmente una desobediencia a una regla, ¿no? A unos preceptos, a unos mandamientos. Muchas veces pensamos que es así. Está la desobediencia también, pero fundamentalmente no es la sustancia de lo que llamamos pecado original o de lo que da origen a todos los otros pecados que el hombre experimenta. Es fundamentalmente, usando así un lenguaje existencial, una herida que el hombre lleva, una enemistad, una separación, el corte de una relación personal. Son muchas maneras de decir la misma cosa. Entonces, hacia Dios y hacia las criaturas. Cuando Dios cree el hombre, lo mantiene vivo interiormente, lleno de sentido, lleno de comunión, lleno de amistad, en la relación que tenía con Él, con Dios. Porque Dios, siendo amor, siendo vida, siendo luz, siendo plenitud, eso comunicaba al hombre, mientras se relacionaba con Él. Cuando el hombre corta su relación con Dios, engañado por el mal, engañado por la tentación, y empieza a mirar su realización no más dentro de la relación con Dios, sino que afuera, en otras propuestas, ¿no? Indicadas por el mal, que parecían buenas, que parecían lindas, pero eran falsas. Cuando empieza a buscar ahí y corta su relación con Dios, experimenta la ausencia del ser, se llama así, el vacío del ser. Todo lo que Dios le comunicaba desaparece y él se siente profundamente vacío y tiene que llenar eso con lo que es posible, ¿no? Haciendo ejemplos del mundo actual, con un poco de placer, con un poco de plata, con un poco de afecto, con un poco de gratificación. Bueno, y uno va en la vida así. Pero como esas cosas son siempre pasajeras, son siempre superficiales, está presente constantemente un sentido de insatisfacción. Y entonces por eso el hombre cae en esas trampas personales, esos engaños personales, que llamamos pecados personales, que lo esclavizan, porque uno queda constantemente pendiente, ¿no? Esa búsqueda de felicidad, constantemente pendiente de buscarla ahí donde aparentemente le da algo, pero que después no le da nada. Y tiene que volver una vez y otra vez y otra vez y otra vez, siempre al mismo punto.
Entonces llamamos, ¿no? La caída lleva esta fragilidad congénita, ¿ah? Que está dentro de nosotros, está. Pero eso no, no borró, ¿ah? El llamado que el hombre lleva dentro de su corazón a la comunión con Dios. Esta es una gran diferencia que tenemos entre la mirada protestante y la mirada católica de este punto. La mirada protestante ve al hombre como algo, un ser completamente corrompido por el mal. Lutero llamaba masa danada, ¿no? Destinado al infierno. Después, por misericordia, Dios lo salva. Parece similar al cristianismo, al catolicismo, pero no es. Acá no. El hombre, el pecado no corrompió la naturaleza del hombre. Y puede corromperse también con sus pecados personales, pero adentro del profundo de su ser hay siempre esta parte hecha a imagen y semejanza de Dios, que es incorruptible, que Dios hizo para él. Entonces está creado para el cielo y el anhelo de plenitud, de vida, de comunión, de amor, llamamos como queremos, queda inscrito en el corazón del hombre. Única cosa que busca donde no puede, donde no puede encontrar o donde no encuentra. ¿Mm? Pero está, y es ahí donde el sacramento lo hará revivir, y ahí donde la palabra de Dios le hablará al corazón, llamamos, ¿no? Usamos este símbolo del corazón. Por eso puede acoger la restauración, es decir, la persona de Cristo, que llega a través de la palabra y sacramentos. ¿Ah? Digo sacramentos, pero dentro del sacramento está la palabra, está hecho de palabra y sacramento, palabras y signos, ¿ah? Que es el obrar de Cristo, como decíamos. Entonces, seguimos la próxima, que entonces eso, esa es, ¿no? La realidad que llevamos todos adentro y que tiene un llamado, este llamado a vivir ese camino se llama llamado de conversión, de conversión. La conversión la podemos ver como, después veremos un poquito mejor cuando trataremos la parte bíblica en el próximo encuentro, que ya está casi una hora. Bueno, quería hacer una hora y algo, terminamos esta plantilla y la hacemos. La conversión es fundamentalmente un cambio de ruta, un cambio de mirada, un cambio de mentalidad. ¿Ah? Después bíblicamente tiene unas características más, veremos después. Y normalmente es un proceso. Puede pasar que se dé la conversión de una manera en un momento dado fuerte, este cambio de dirección. Pero el caminar sigue constante. La conversión no es solo un punto en que me estaba completamente yendo en una dirección equivocada y me di cuenta, abrí los ojos y volví a Dios, me estaba alejando de Él, volví a Dios. Y a veces ese punto es, tenemos una fecha, tenemos un contexto, nos damos cuenta, podemos datarlo, fecharlo. No termina ahí, no termina ahí. Entonces es un proceso para toda la vida. Entonces la conversión no es solo también el cambio de una situación o el cambio del ateísmo al cristianismo, sino que dentro de nuestra relación con Dios el proceso de conversión es constante. Existen, bueno,
resistencia a ese proceso, a ese camino, por la vida pasada vivida, por los traumas anteriores que viví, por las heridas que uno lleva del camino lejos de Dios que experimentó. Bueno, entonces resistencia innatas y adquiridas. Innatas porque traemos en nuestra naturaleza también esa debilidad, ¿eh? Como habíamos dicho. Bien, la conversión no es solamente una iniciativa del hombre. Muchas veces cuando dentro de una mirada de fe vemos que Dios actúa de una manera misteriosa en los corazones, mucho antes que la persona pueda darse cuenta. Dios cuida y acompaña a cada hombre, respetando su libertad, pero de una manera así misteriosa. Cuando se da una conversión, estamos hablando de conversión que lleva hacia el encuentro con Dios, ¿eh? Ese tipo de conversión. Dios ya estuvo mucho tiempo antes, ¿no? Actuando en la vida de la persona y hasta llevarlo al sacramento, ¿eh? Al encuentro más íntimo, más personal. Pero de la vida hacia el sacramento está todo un camino grande que Dios, la gracia, Dios va haciendo en diálogo con la libertad humana. Entonces, la conversión lleva a esa transformación total de la persona. ¿Eh? A, ve a veces empieza con ciertos aspectos, ¿no? Su relación con un cierto trabajo, con los bienes materiales, con los afectos. A veces empieza de un ámbito, pero la santificación del hombre se experimenta en todos, ¿eh? Los niveles de su vida. Aunque después de la conversión, también después de la confesión, después de los sacramentos, la conversión sigue porque, vamos a ver más adelante también, porque sigue lo que la teología clásica llamaba las reliquias del pecado, el desorden que causó el pecado, aunque fue perdonado, se necesita constantemente de una restauración, ¿eh? de un orden que viene dado por la vida en Cristo. Entonces, por eso los sacramentos no son mágicos en ese sentido. Pero bueno, lo veremos, lo retomaremos este punto. Bien, entonces nos paramos acá y el próximo encuentro hablaremos de las bases bíblicas del sacramento de la reconciliación. Bien, entonces hasta el próximo encuentro.